voces que simplemente cambian el mundo. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de un hombre que demostró justo eso. Un hombre cuya voz no solo inspiró a toda una nación, sino que de hecho redefinió para siempre lo que entendemos por justicia. Tengo un sueño. Seguro que estas palabras suenan familiares, ¿verdad? Resuenan en todo el planeta. Pero para entender de verdad la fuerza de ese sueño, primero tenemos que conocer al soñador y, sobre todo, el mundo que lo llevó a alzar la voz. Muy bien, vamos a meternos de lleno, porque para entender al líder, primero hay que entender el mundo que lo moldeó. Un lugar y un tiempo que, sinceramente, pedían a gritos un cambio. A ver, situémonos un momento. Atlanta, Georgia, año 1929. En ese mundo nació Martin Luther King Jr., un mundo donde el color de la piel de una persona, lo definía todo, absolutamente todo. Hablamos de una sociedad completamente partida por la mitad, con una discriminación que estaba en las leyes, en la calle, en todas partes. Y ojo, que esto no era algo sutil. La segregación racial era la norma, era la ley. ¿Qué significaba? Pues significaba escuelas para blancos y escuelas para negros, asientos distintos en el autobús, trabajos a los que no se podía aspirar, derechos civiles básicos, negados. Todo por el color de la piel. Esa fue la injusticia contra la que King decidió luchar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta a algo tan grande y tan arraigado? King no era solo un activista, era un estratega, un pensador. Y su plan se basaba en dos pilares fundamentales. Por un lado, su fe. Como pastor bautista, las enseñanzas de Jesús eran su guía. Pero a eso le sumó la filosofía de Mahatma Gandhi, su idea de la resistencia pacífica. Adaptó esas tácticas de desobediencia civil a la lucha en Estados Unidos. Y de esa mezcla, de fe y estrategia, nació el corazón de su movimiento, la lucha no violenta. Ahora vamos a ver cómo esa filosofía se puso en práctica. Porque hubo un momento clave, un momento que lanzó a King a la escena nacional y que fue básicamente la chispa que lo encendió todo. Y esa chispa fue un acto de valentía increíble. En 1955, una mujer afroamericana, Rosa Parks, simplemente se negó a cederle su asiento a una persona blanca en un autobús en Montgomery, Alabama. Su arresto fue la gota que derramó el vaso, fue la señal que la comunidad estaba esperando para decir basta. Y es justo aquí donde King se convierte en el líder del movimiento. Organizó un boicot masivo a los autobuses. Pero lo que es realmente impresionante es la disciplina, la pura perseverancia de la gente. Pensemos que por más de un año, la comunidad afroamericana caminó, organizó viajes compartidos, todo para no usar el transporte público. Y al final, el resultado fue una victoria que cambió la historia. En 1956, la Corte Suprema lo dejó claro. La segregación en los autobuses era ilegal. La no violencia, por primera vez a esta escala, había demostrado su tremendo poder. Pero claro, la victoria en Montgomery fue solo el principio. La década de los 60 fue cuando el movimiento por los derechos civiles explotó, y todo culminó en un momento que, se quedó grabado en la memoria de todo el mundo. El año clave fue 1963. ¿Y el escenario? La marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Cientos de miles de personas se reunieron allí para exigir igualdad. Y fue en ese preciso instante que King pronunció el discurso más importante de su vida. Es que en estas palabras está todo, la esencia de su lucha. No se trataba solo de cambiar las leyes en un papel, se trataba de algo mucho más profundo, cambiar la mentalidad, cambiar los corazones. Soñaba con un futuro donde a una persona se la valore por quien es, por su carácter, y no por su color de piel. Un mensaje tan simple y a la vez tan revolucionario. Claro que convertir un sueño así en realidad tiene un costo altísimo. El camino estuvo lleno de victorias importantísimas, sí, pero también de un sacrificio personal constante y a menudo brutal. Miren el contraste. Por un lado, logros gigantescos. La Ley de Derechos Civiles en el 64, la Ley de Derecho al Voto en el 65. Incluso recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿cuál fue el precio? Amenazas de muerte todos los días, críticas feroces de todos los lados y una violencia terrible contra él y todos sus seguidores.
Y trágicamente, el mismo odio que él combatió fue el que le quitó la vida. El 4 de abril de 1968, mientras estaba en Memphis apoyando una huelga de trabajadores, Martin Luther King Jr. fue asesinado. Tenía apenas 39 años. Su muerte fue una sacudida, una ola de dolor que recorrió el mundo entero. Pero aquí está la clave. La historia de Martin Luther King Jr. no termina con su muerte. No, para nada, porque aunque su voz física fue silenciada, su mensaje se hizo eterno. Su legado va mucho más allá de las fronteras y del tiempo. Hoy en día es un ícono mundial, un recordatorio constante de que la lucha por la justicia, por la paz y por la igualdad es algo que nos toca a todos. Su vida es la prueba del impacto que una sola persona, con una convicción firme, puede tener en el mundo. Y con esto cerramos, volviendo a la pregunta del principio. Una pregunta que su propia vida responde. ¿Cómo puede una sola voz cambiar la historia? Bueno, la historia de Martin Luther King Jr. nos enseña que se puede. Se puede con convicción, con una valentía increíble y con un compromiso total con la no violencia.